Buenos días, jóvenes. Buenos días. Gusto de saludarles nuevamente. Ya verdad, día viernes dándole gracias a Dios por permitirnos estar, ¿verdad? Reunidos una vez más. Así que vamos a dar inicio en esta mañana, ¿verdad? Siempre con lo que es lo referente a la materia de sistemas contables. Vamos a estar viendo este día la parte de cómo legalizar una empresa, cuáles son los pasos que deben de seguir, ¿verdad? Al momento en el cual pues, se quiere legalizar una empresa. Entonces, es el contenido que vamos a estar desarrollando este día, el proceso para legalizar una empresa. A todas aquellas regulaciones que debe de cumplir la empresa para que pueda operar de una manera formal, ¿verdad? O operar en una economía formal. Y tenemos nuestro contenido socioemocional para esta semana, que era lo referente al Día del Padre. Tenemos acá, gracias, ¿verdad? Por todo el esfuerzo, trabajar para que no me faltara nada y por todo tu amor, ¿verdad? Esa es la frase de agradecimiento para los papás. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad? También ustedes junto a su papá el día 17. Muy bien. Tenemos entonces acá la forma, ¿verdad? En lo que nos está haciendo referencia, dice de que mucho se habla de la formalización y ser una empresa o una unidad económica formal, ¿verdad? Porque hemos escuchado los dos términos que decimos una empresa es formal o es informal, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo referente a la empresa formal, ¿verdad? De ser una empresa que opera en la economía, pero de una manera formal. Pero poco a poco nada se conoce acerca de cuáles son todos los requisitos que la empresa deben observar para que se les considere plenamente formal. No existe un lugar en el cual se le indique a una empresa cuáles son los requisitos, los plazos o la parte de los lugares, formas y otros detalles que debe cumplir durante todo el tiempo que opere como una empresa formal, ¿verdad? En general, si existe información para que una empresa se registre como tal ante el registro mercantil, es decir, para que se constituya y exista como persona jurídica, pero este primer y necesario paso no es suficiente para cumplir con todos los requisitos que cada estado impone para ser considerada como plenamente formal. Pero, ¿qué significa ser una empresa formal? Cuando hablamos de una empresa formal, ¿verdad? Existen muchas visiones o definiciones y clasificaciones acerca de lo que es una empresa. En contraste con una que opera en la economía informal, ¿verdad? Para la Organización Internacional del Trabajo, una empresa es considerada como perteneciente al sector informal cuando es una empresa no registrada o empresa privada pequeña, no está constituida, que realizan actividades no agrícolas y cuya producción de bienes o servicios es para la venta o el trueque.
acá la información, ¿verdad? Está referente a un proyecto que se utiliza una definición más operativa y dinámica que parte de una visión progresiva de un proceso continuo de cumplimiento de etapas y pasos ante diferentes entidades gubernamentales, ¿verdad? Ya que son diferentes entidades a las cuales se debe acudir para poder realizar cada uno de los pasos, ¿verdad? Para ir cumpliendo los requisitos para considerar a la empresa de una manera formal. Lo esencial no es clasificar a una empresa como formal o informal, sino de la asesoría para un tránsito progresivo y por etapas de menores a mayores niveles de formalización, especialmente para las empresas que operan en la subformalidad, ¿verdad? Aquellas que ya cumplen con algunos requisitos formales, típicamente contar con su registro comercial y tener un permiso de operación municipal, pero que aún no cumplen en buena parte por desconocimiento con las obligaciones tributarias y especialmente las laborales y de seguridad social. Es decir, hay pequeños negocios o pequeñas empresas, ¿verdad? O comerciantes en los cuales únicamente están registrados en las alcaldías, pero que no se han sometido o que no han realizado los diferentes procesos que se deben de realizar como empresa, ¿verdad? Y acá uno de ellos que mencionan es la parte tributaria en relación, ¿verdad? A todo aquello que tiene que ver con el IVA o la parte laboral y de seguridad social. Por tanto, la formalización del micronegocio se entiende para efectos de este proyecto como un proceso gradual, progresivo e incremental con niveles intermedios y sucesivos de formalización, ¿verdad? Dejando la visión binaria tradicional, formal o informal. Por ello, cada base en los registros, por mínimo que sea, se considera positivo, ¿verdad? Es decir, que si no va logrando realizar todo el proceso en las instituciones correspondientes, pero va, por ejemplo, realizando el primer proceso en la alcaldía o en el Ministerio de Hacienda, entonces ya eso se nos dice que es positivo para una empresa, ¿verdad? Para alcanzar empresas plenamente formales. Respecto a la relación laboral de un trabajador y una empresa, así como los derechos laborales y de seguridad social, ¿verdad? ¿Qué sería? Para fomentar empleos formales, necesariamente deben fomentar empresas plenamente formales, aquella que está debidamente constituida ante el registro mercantil, que tiene el permiso de operación municipal y sanitario, si es del caso, ¿verdad? Que está registrada y cumple con las obligaciones tributarias y que además, si tiene personas bajo su cargo, se cumplan los criterios para ser consideradas asalariadas. Se le respeten los derechos laborales y estén debidamente registradas ante la seguridad social. Porque vamos a estar viendo también la parte del comerciante como tal, pero que no tenga trabajadores a su cargo, y también vamos a estar viendo el comerciante, ¿verdad? Que realiza todos sus trámites, pero que tienen empleados ya a su cargo, ¿verdad? Entonces, los que ya tienen empleados, pues deben de seguir otro proceso considerando la parte de los derechos laborales que debe de tener todo trabajador. Y acá se nos presenta la definición de empleo informal, que hace referencia a todos los trabajos informales que se encuentren en empresas del sector informal, ¿verdad? Es decir, aquellas empresas que estén fuera del sector informal o en los hogares, ¿verdad? Esta según la Organización Internacional del Trabajo. Es evidente cumplir con todas esas obligaciones conlleva
un costo, ¿verdad? Porque hay procesos o hay pasos en los cuales sí se incurre en lo que son ciertos costos, ¿verdad? Aunque vamos a ver que también hay unos que son gratuitos. En la economía formal conlleva múltiples ventajas que en su conjunto superan los costos de entrada. El más importante tiene que ver con hacer las cosas bien, correctamente, según las reglas del juego para todas las empresas. Significa la tranquilidad de saber que soy dueño o dirijo una empresa orgullosa de cumplir con las reglas del juego, ¿verdad? Esa es una de las ventajas en el momento en el cual estamos formando parte de una economía formal. Un segundo beneficio de operar en la economía formal es que puedo recibir el apoyo y la protección que ofrece el Estado. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy que estamos en época de crisis de la pandemia, pues hay instituciones que han tenido ciertos beneficios, pero que son diferentes al sector informal, ¿verdad? Entonces, esto le permite tener una garantía también a las empresas en lo referente a la parte financiera, de tener este acceso al crédito en mejores condiciones que las que se ofrecen en el mercado informal. Las tasas de interés, pues sabemos que son mucho más altas y los plazos mucho más cortos cuando el sector informal pues trabaja con este tipo de crédito, ¿verdad? Y la parte acá de los usureros, ¿verdad? Que sabemos de que los préstamos que normalmente hacen las personas que se encuentran en el sector informal son muchas veces los pagos a diario y con una tasa de interés mucho más alta que la que podrían obtener en una institución bancaria. Además, permite contar con un soporte de cualquier emergencia y asistencia médica. Es decir, saber que si se enferma tiene derecho a una incapacidad, ¿verdad? Por parte del Estado, tiene derecho a recibir asistencia médica y que a cierta edad recibirá una pensión que le permitirá recibir un ingreso, ya que estando, ¿verdad? En lo referente a la parte formal, se realizan lo que son los procesos ya en el seguro y en las AFP. Entonces, a eso se hace referencia acá que tienen derecho, ¿verdad? A la parte de la asistencia médica y cierta edad, pues también recibir su pensión. Otra de las ventajas es operar en la economía formal, significa tranquilidad y seguridad para las empresas. Sus propietarios, las personas que ahí trabajan y sus familias, porque no hay nada más valioso en la vida que la tranquilidad, la seguridad, la salud y la protección, ¿verdad? Y esto es en el mediano y largo plazo, principalmente operar en la economía formal es un excelente negocio porque le permite al empresario tener más probabilidades de crecer de manera sostenible y segura, ¿verdad? Entonces, esas son una de las ventajas que podemos observar cuando se tiene una economía formal. Luego nos dice acá, ¿verdad? Que ya cuando la empresa está registrada, hay ciertas obligaciones que se deben cumplir para tener todo en regla. Y las primeras son las obligaciones tributarias. Y una de las obligaciones tributarias nos dice acá que todo comerciante, tanto individual como social, está en la obligación de cumplir con lo establecido por la legislación tributaria de nuestro país. Registrarse primeramente como contribuyente, ¿verdad? Y hacer sus respectivas declaraciones de los pagos referente a la renta y los impuestos a la transferencia de bienes muebles o la prestación de servicios, mejor conocido como el IVA. También vamos a encontrar la parte de las obligaciones laborales y de seguridad social.
Todo comerciante, tanto individual como social, al momento de contratar su primer empleado, obtiene una serie de obligaciones con sus trabajadores. El Estado con las que debe de cumplir, algunas de las cuales ya adelantamos, como la de registrarse en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a las aseguradoras de fondos de pensiones para las cotizaciones de los trabajadores, ¿tá? Y de igual forma, la inscripción del establecimiento en el Ministerio de Trabajo y Provisión Social. Son una de las obligaciones laborales que se deben de realizar. Luego tenemos acá una de las leyes que es lo referente al Código de Trabajo, la Ley de Organización y Funciones del Sector de Trabajo y Previsión Social, también la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, Ley Reguladora de la Prestación Económica por la Renuncia Voluntaria, Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Todo aquello que nos rige en relación a la parte del seguro social, y la ley del sistema de ahorro para pensiones y la ley de regulación del teletrabajo. En materia laboral se presume que tiene una relación laboral con una persona, es decir, que su empleado, ya que existe en la parte ya del contrato individual de trabajo, por el hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos, no importando si su trabajador es por tiempo definido o indefinido, ¿verdad? O si no existe un contrato por escrito o es solo verbal. Esta parte laboral siempre es para cada uno de los trabajadores. Vemos acá, ¿verdad? En el Código de Trabajo van a encontrar parte de las obligaciones. Tenemos una tabla de comparación de los contratos de trabajo en relación al contrato de trabajo y el contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Cuando hay un contrato de trabajo, vamos a decir que hay una subordinación al patrono por más de 2 días. Por ejemplo, cuando se contrata a un abogado para que sea integrante de su organización con un horario y un subordinado, entonces en ese momento esa persona está realizando ya un contrato de trabajo. Pero de igual forma, ¿verdad? Si se contrata al abogado para que únicamente realice un apoyo en algún juicio en el cual la empresa haya incurrido, en ese momento el contrato es únicamente por servicio profesional, ¿verdad? Porque no hay ningún horario establecido ni tampoco hay una subordinación. También en el contrato de trabajo vamos a encontrar, ¿verdad? El plazo indefinido, es decir, aquel que no hay una fecha determinada para la finalización del contrato de trabajo, a diferencia del contrato temporal en el cual se realiza por algún proyecto que se vaya a realizar y que en un determinado tiempo vaya a finalizar, ¿verdad? En el contrato de servicios profesionales, acá se contrata a plazo determinado, ¿verdad? No es por tiempo indefinido, entonces en ese momento estamos ante un contrato de servicios profesionales. Percibe un salario y prestaciones laborales como la vacación y el aguinaldo, ¿verdad? Cuando estamos bajo un contrato. Y en el servicio profesional percibe el pago por los servicios para los que fue contratado únicamente, ¿verdad? Acá no hay prestaciones laborales cuando la persona es contratada por servicio profesional. Se perciben prestaciones sociales como el seguro y la AFP, ¿verdad? A diferencia de que cuando es por servicios profesionales, pues no se percibe ninguna de estas prestaciones. También otra diferencia es que la terminación de relación puede ser ya sea, ¿verdad?, por medio de despido, por renuncia o por mutuo consentimiento entre el patrono y el trabajador.
existiendo prestaciones para el trabajador como la indemnización por despido de hecho o prestación por renuncia voluntaria. Pero cuando tenemos servicios profesionales, la terminación de la relación son las estipuladas en el contrato de prestación de servicio por las causas establecidas en la legislación civil o mercantil. También los reclamos se pueden realizar ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ahí es el que regula, ¿verdad?, todo reclamo que pueda tener el trabajador en referente a la empresa donde se encuentra laborando. Y en los servicios profesionales, los reclamos se pueden realizar cuando aplique ante la Defensoría del Consumidor. Esa es la institución en la cual se puede realizar un reclamo cuando estamos ante el servicio profesional. Luego tenemos el sujeto a presunciones laborales y sujeto a presunciones civiles, ¿verdad? Era lo que habíamos mencionado anteriormente referente a la parte laboral. También encontramos que hay las obligaciones municipales. Entre ellos tenemos la clasificación del lugar, los impuestos municipales, los permisos que se deben de realizar ante la alcaldía, la inscripción, ¿verdad? Luego obtener la licencia de funcionamiento, los elementos publicitarios, los permisos de venta de bebidas alcohólicas. De igual manera son obligaciones municipales y los permisos para realizar actividades musicales. Todo eso están regidos bajo la parte de las municipalidades. Y alguna de las obligaciones especiales es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un tema en boga y que tiene mucha relevancia, ya que le da las herramientas para proteger los derechos de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial en lo relativo a las invenciones, a los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales o comerciales y los datos de prueba. De igual forma, ¿verdad?, la propiedad intelectual protege y regula la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencia de marca. Expresiones o señales de publicidad comercial, aquellos nombres comerciales, los emblemas, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal. Para nuestro caso concreto desarrollamos estos últimos ya que van relacionados a la actividad empresarial. Bien, y acá tenemos las definiciones de las marcas, ¿verdad? Los nombres comerciales o los emblemas, que son los signos que identifican a la empresa, las expresiones o señales de publicidad comercial. Ok. Vamos a trabajar. A ver acá. La propiedad intelectual. De la propiedad intelectual. Pero para eso primero necesitamos saber qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras artísticas, literarias, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. En el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967, nos define la propiedad intelectual, pero con él figura una lista de objetos que se presentan en la protección por conducto de los derechos de la propiedad intelectual. También tenemos que la propiedad intelectual se divide en dos categorías. En la propiedad industrial y en el derecho de autor. Ahorita les explico qué es cada una. La propiedad industrial decimos que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, que eso se lo vamos a explicar más adelante. El derecho de autor abarca las obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, la música, etc. Y los diseños arquitectónicos. Los derechos
conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutentes sobre sus intenciones. Esto creo que lo conocemos muy bien sobre, por ejemplo, cuando estamos realizando algún trabajo que no podemos copiar y pegar porque estamos robando información. Eso es alguien que ha hecho información, entonces eso contiene derechos de autor, o cuando uno, no sé, hace algún dibujo y pone su nombre, ahí ya está generando un derecho de autor. Luego vamos a responder a la interrogante que qué son los derechos de propiedad intelectual. Decimos que los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad. Permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan su obra o inversión realizada en una creación. Ellos al final, por ejemplo, los escritores, al publicar una obra y ser ellos los autores y estar implícitos en la obra, obviamente reciben, monetariamente hablando, reciben algo, ¿verdad? Luego, ¿por qué deben de promoverse y protegerse la propiedad privada? Por varias razones imperativas. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad depende de su capacidad de crear o inventar cosas. Y en segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones que alientan a destinar recursos adicionales a la innovación. En tercer lugar, tenemos la promoción y la protección de la propiedad intelectual que estimulan el crecimiento económico, generando así nuevos ingresos e industrias que enriquecen y mejoran la calidad de vida. Ahora sí, puedes pasar, por favor. Bueno, yo les hablaré sobre qué es una patente, pero de manera introductoria tenemos una pregunta que es ¿qué ventajas nos ofrece la propiedad intelectual al público en general? Bueno, los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano que estimulan el progreso de la humanidad. Podemos poner unos ejemplos. Pasala, por favor. Tenemos las industrias multimillonarias, recompensas previstas y mecanismos fiables. En industrias multimillonarias podemos mencionar que el cine, la música, la edición, la informática son los que hacen que la vida de millones de personas sea más agradable, que no existan sin la protección del derecho de autor. Recompensas previstas. Sin estas, en el sistema de patentes, los investigadores e inventores no tendrían incentivo para seguir creando productos mejores y más eficaces para los consumidores. En mecanismos fiables, bueno, los consumidores no comprarían productos o servicios con toda confianza si no existieran estos mecanismos. Y de alcance internacional para proteger las marcas y combatir la falsificación y la piratería. Ahora entramos ya a qué es una patente. Bueno, una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención, el producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo o propone una nueva solución técnica a un problema. El titular de una patente goza de protección para su invención. La protección se concede durante un periodo delimitado, suele ser de 20 años. Ahora, ¿por qué son importantes? Las patentes constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación que, bueno, a su vez mejora la calidad de vida. ¿Qué protección ofrece una patente? Bueno, una invención protegida por una patente no puede ser fabricada, utilizada, distribuida ni vendida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. Por lo general, incumbe a los tribunales imponer las medidas necesarias para hacer respetar los derechos de las patentes que confieren y sancionar las infracciones a ese respecto. Del mismo modo, un tribunal puede invalidar una patente impugnada por un tercero. Pasarla, por favor. Luego tenemos qué derechos goza el titular. El titular de una patente tiene derecho a decidir quién
quién puede o quién no puede utilizar la invención patentada durante el periodo en el que está protegida. El titular de la patente puede conceder a terceros una autorización o una licencia para utilizar la invención con sujeción a las condiciones establecidas de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho sobre la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando expira la patente, la invención pasa a pertenecer al dominio público, ya no está protegida por patente. O sea, con esto queremos decir que el titular deja de tener derechos exclusivos sobre la invención, que estará disponible para su explotación comercial por terceros. Luego tenemos qué función desempeña una patente en la vida cotidiana. Las invenciones patentadas están presentes en todos los aspectos de la vida humana, desde la luz eléctrica, podemos poner aquí un ejemplo, patentes de Edison y Swan, hasta las máquinas de coser, patentes de Howe y Singer, pasando por los instrumentos para obtener imágenes por resonancia magnéticas y el iPhone, que aquí podría ser una patente de Apple. A cambio de la protección por patente, los titulares tienen obligación de divulgar la información sobre sus invenciones a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimientos técnicos del mundo. Este creciente volumen de conocimientos públicos estimula la creatividad y la innovación. Y así pues, las patentes no solo dan protección al titular, sino que son fuente de información e inspiración valiosa para futuras generaciones de investigadores e inventores. Pasarla, por favor. Ahora tenemos cómo se obtiene una patente. Bueno, las patentes son concedidas por oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales que realizan actividades de examen para grupos de alguna, por ejemplo, aquí pondríamos un ejemplo de la Oficina Europea de Patentes, que esta es la OEP. Y nos dice que el primer paso para obtener una patente consiste en crear una solicitud. Bueno, presentar una solicitud. La solicitud de la patente contiene por lo general el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico. Esta debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención en un lenguaje claro y suficientemente detallado para que una persona cuente con un nivel medio de conocimientos en la materia, pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones suelen estar acompañadas por un material ilustrativo, por ejemplo, dibujos, planos o diagramas en los que se describe la mayor detalle la invención. La solicitud contiene asimismo las reivindicaciones, o sea, la información destinada a determinar el alcance de la protección que conferirá la patente. Pasar. Luego tenemos lo que es una marca. Sabemos que toda empresa al iniciar tiene que crear una marca para ser distintiva o para que el público la reconozca. Entonces tenemos que una marca es una identificación comercial primordial o el conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. Sabemos que la marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados por determinada persona o empresa. Gracias a este sistema, los consumidores pueden identificar y comprar un producto o un servicio por sus características y calidad. Indicados por su marca exclusiva que se adecua a las necesidades del comprador. También vamos a responder unas preguntas que sería, ¿qué derechos confiere la marca? La protección de la marca garantiza a su titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para identificar sus productos o servicios o autorizar su utilización a terceros a cambio del pago de una suma. El periodo de protección es variable. Pero el registro de la marca puede renovarse indefinidamente previo pago de las tasas correspondientes que incumben a los tribunales.
Sabemos que cuando nosotros compramos algún producto, por ejemplo, en mi caso yo compro productos tanto por confianza como por calidad. Ayer discutíamos con Señor Patti que el Selectos, Super Selectos ha querido sacar varios productos con su marca, pero muchas veces las personas eligen comprar las marcas de confianza. Luego tenemos qué tipo de marcas pueden registrarse. Pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos o signos tridimensionales como la forma y el embalaje de los productos. En algunos países puede registrarse marcas no tradicionales con características distintivas, por ejemplo, hologramas, marcas animadas, marcas de color y signos no visibles, marcas sonoras, olfativas o gustativas. ¿Cómo se registra una marca? En primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro en la oficina de marcas nacionales o regional correspondiente. La solicitud debe contener una producción clara de los signos que desean inscribirse, incluidos los colores, las formas o las características tridimensionales. Sabemos que este tipo de cosas son como bastante importantes porque a veces nosotros relacionamos los colores con cierta marca. Por ejemplo, si a mí alguien me dice una marca con color amarillo, yo la primera que pienso es McDonald's, ¿vea? Debe tener un carácter distintivo de manera que los consumidores puedan distinguirlo de las marcas que identifican a otros productos, es lo que les estaba diciendo. Luego tenemos qué alcance tiene la protección de la marca. En la mayoría de los países se registran y protegen las marcas. Cada oficina nacional o regional mantiene un registro de marcas que contiene toda la información relativa y los registros y renovaciones, lo que facilita el examen, la investigación y la eventual oposición por parte de terceros. No obstante, los efectos de registro se limitan a los países, al país o a los países, perdón, en el caso del registro nacional. Ya, pasalo, porfa. Bueno, voy a hablar un poco sobre el diseño industrial. El diseño industrial se refiere a todos aquellos aspectos, ya sea ornamentales o estéticos, que tengan un objeto. Puede tener tanto características tridimensionales como la forma y características bidimensionales como puede ser el color o alguna línea que lo diferencie de cualquier otro producto. En la mayoría de legislaciones se establece que para gozar de la protección de un diseño industrial tiene que ser nuevo y original. No se basa en la utilidad de este mismo, sino que en lo estético. Y ya, bueno, nos podríamos preguntar que por qué debemos proteger los diseños industriales. Y bueno, esos mismos hacen que un producto sea atractivo y llamativo y además hacen que el valor de sí mismo aumente y las posibilidades de venta también. Entonces, a través de eso, cuando protegemos un diseño industrial, el titular, la persona o la entidad que lo haya registrado goza del derecho exclusivo de oponerse a una copia o una imitación por parte de terceros. Es decir, que es nuestro y nadie más puede producir un producto que sea igual estéticamente. Y la forma en que se protege, en la mayoría de países, el diseño se debe registrar a fin de estar protegido en la legislación que rige los diseños industriales. Como ya había mencionado antes, el diseño tiene que ser original, nuevo. Eh, Y el alcance que tiene este mismo, por lo general la protección es solo para el país en el que se ha registrado, pero gracias a la OMPI, que es, quiero ver, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
Hay hay un procedimiento que se puede hacer que sea internacional. Luego tenemos la indicación geográfica. La indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico determinado y poseen cualidades o reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Esto de las indicaciones geográficas no solamente se limita a productos agrícolas, sino que también puede servir para destacar cualidades específicas de un producto. Por ejemplo, nos mostraban ejemplos del término Switzerland, que proviene de Suiza, o Swiss, que es suizo. El nombre del producto o el nombre de algo nos dice de qué lugar viene o de dónde proviene. Entonces, la señora nos dijo que buscáramos indicaciones geográficas de aquí de El Salvador y encontré un artículo del 4 de septiembre del 2018 en donde dice que el Ministerio de Economía hizo entrega, ese artículo fue publicado en septiembre 4, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Economía hizo entrega el día 26 de agosto del 2018 a los productores del municipio de San Lorenzo, Aguachapán, el certificado de registro otorgado por el Registro de la Propiedad Intelectual a las denominaciones de origen Loroco y Jocote Barón Rojo de San Lorenzo. Una denominación de origen, para que entendamos un poco, es una indicación geográfica generalmente constituida por un nombre geográfico o una designación tradicional usada para designar un producto originario de un país. Creo que todos acá conocemos el loroco y el jocote barón rojo. ¿Vean? El jocote barón rojo, para los que no lo conozcamos, es un jocote rojito, que es el que normalmente se ocupa para los jugos, por ejemplo. Y yo he escuchado en las noticias que antes ellos hacían festivales del jocote, ¿verdad? Del jocote barón rojo. No sé si ustedes lo han visto. Cuyas cualidades, reputación o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales. También más adelante nos habla de que se han denominado origen a otras palabras también que son que de dónde proviene el café, son 6 cordilleras de aquí de El Salvador, entonces esas también han sido denominadas de origen, ¿verdad? Por ejemplo, está Cacahuatique, Alotepec, Bálsamo de Quetzaltepeque, Tecapa de Chinameca, Apaneca y Lamapec y Chinchontepec. Y también tenemos el correspondiente licor tradicional, llamado chaparro. Además, también contamos con la categoría de indicación geográfica de un platillo típico de acá de El Salvador, que es la pupusa de arroz de Oloculta. Olocuilta. Eso es desde el mes de marzo del 2018, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras indicaciones geográficas aquí en el país. Dale, pasa. Antes quiero darle la diferencia entre una indicación geográfica y una marca. Decíamos que la marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de la competencia y el titular de la marca goza del derecho a impedir su uso. Una indicación geográfica garantiza a los consumidores que el producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. Entonces, por ejemplo, la pupusa de arroz de Olocuilta no puede ser una marca porque alguien en específico no produce la pupusa de arroz, sino que en Olocuilta se producen pupusas de arroz, pero no tiene alguien en específico que lo haga. Esa es la diferencia entre marca y
e indicación geográfica, porque la marca sí viene de alguien, sí tiene un derecho, y ellos gozan de decirle a alguien más, no, mire, no ocupe mi marca, porque si la ocupa lo demando. Eso, ya, pues sí, pásalo. Y bueno, ya con los derechos de autor y derechos conexos. Primeramente, los derechos de autor contemplan la protección de los autores, artistas y demás creadores por sus creaciones, valga la redundancia, ya sean estas artísticas o literarias. Y los derechos conexos, como ya había mencionado antes Soraya, están bastante relacionados a lo que son los derechos de autor, pero los conexos abarcan derechos más limitados y de una duración relativamente más corta. Entre algunas obras, por así decirlo, que abarcan los derechos de autor, podrían ser las novelas, poemas, obras de teatro, documentos, publicidades, programas informáticos, bases de datos, películas, entre otras. Eh, los derechos que están abarcados están protegidos. eh, bueno, prácticamente los titulares pueden autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, su interpretación o ejecución pública, su radiodifusión, su traducción a otros idiomas y además de ello sus adaptaciones. Bueno, y ya para terminar, tenemos lo que sería la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o por decir las OMPI. Esta fue creada en 1970, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, como ya les había mencionado. Es una organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, a contribuir que se reconozca y recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. Esta protección internacional estimula la creatividad, ensanchando los límites de la ciencia y la tecnología, y enriquece el mundo de la literatura y de las artes, al crear un marco estable para la comercialización de los productos protegidos por la propiedad intelectual. También facilita el comercio internacional. La OMPI colabora estrechamente con sus Estados miembros y demás sectores interesados con el fin de asegurar el sistema de la propiedad intelectual siga siendo una herramienta flexible y adaptable que promueva la prosperidad y el bienestar y traduzca en hechos concretos el potencial que ofrecen las obras creadas a las generaciones actuales y a las generaciones futuras. Pasarlo, por favor. Pasarlo. Bueno, ¿cómo financia la OMPI sus actividades? Y la OMPI es una organización que se autofinancia en gran medida sus actividades y pues genera más del 90% de su presupuesto anual mediante sus servicios de registro internacional y de prestación de solicitudes, muy solicitados, y pues así como mediante la venta de sus publicaciones y la prestación de servicios de arbitraje y mediación. El resto de los fondos procede de las contribuciones de los Estados miembros. Y eso sería todo por nuestro equipo. Eso Bien, sería. jóvenes, gracias por su participación, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a continuar entonces la próxima semana, ¿verdad? Así que vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Gracias, señor. Gracias, señor. Feliz día. Adiós. Gracias, señor. Feliz día. Gracias, señor.